Dios les bendiga, amigos y hermanos. ¿Cuántos se sienten felices por estar aquí en este lugar? Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes para poder estudiar más de la palabra de Dios, especialmente de las profecías que se refieren a los últimos días. Quiero felicitar a los amigos porque han tomado tiempo para venir, también a los hermanos, ya que esto no es pérdida de tiempo, sino que es una gran bendición. Podemos decir que es una inversión, invertir en la obra del Señor. ¿Cuántos estuvieron ayer? ¿Cuántos no vinieron ayer? Les hago la invitación, por favor, no se queden, porque este es un seminario que lleva una secuencia. Por lo tanto, si los perdemos un día, se nos va a hacer un poco difícil comprender el siguiente tema, ya que uno va armonizando con el otro, o sea que son secuenciales y acumulativos. Esperaba ver más hermanos ahora, veo que hay quizás más poco que ayer. Quizás por eso que los llamamos adventistas del séptimo día, ¿va? Así somos los adventistas. Somos como dice el Apocalipsis, somos la Odisea. Somos una iglesia tibia. Bueno, hermanos, para no perder más tiempo, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea el guía de este estudio y que nosotros podamos entender claramente este precioso mensaje que vamos a estudiar en esta hora. Les voy a invitar que se pongan de pie para orar, para pedir la dirección al Todopoderoso. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos esta oportunidad, Señor, porque por su misericordia estamos en este lugar y que este estudio que vamos a tener, que tu Espíritu Santo sea el actor, el que nos guía a la verdad y que nuestros amigos puedan comprender plenamente este mensaje, Señor. Ayúdalos, Señor, a comprender estos temas que tienen que ver con eventos finales, temas que tienen que ver con cómo la iglesia debe de prepararse, cómo nuestros amigos tienen que también prepararse para cuando tú vengas por segunda vez. Bendice esta reunión, Señor, que sea para honra y gloria tuya, que su nombre sea exaltado, porque solamente usted se lo merece. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, aunque los temas se están proyectando, los textos bíblicos se están proyectando, es bien importante que nos concentremos. No es un sermón, sino que es una clase que vamos a tener, es un estudio. Vamos a profundizar en un tema que quizá podemos decir que este tema que voy a presentar en esta hora es la segunda vez que lo voy a presentar. La primera vez que lo presenté fue en mi iglesia natal, donde yo me congrego, en la Iglesia de la Esperanza, y fue hace mucho tiempo, y quise meterlo en este seminario como el segundo tema, que trata acerca de una frase que encontramos en Apocalipsis, que habla de que el falso profeta o la bestia va a hacer descender fuego del cielo. Vamos a profundizar en esa frase, qué significa esa frase. Y para eso vamos a dejar que la Biblia se explique sola. Anoche les decía de que las historias no solamente son historias, sino que también ¿qué? Tienen una dimensión profética. ¿Se acuerdan? Cuando leemos cualquier clase de historia en el Antiguo Testamento, no la veamos simplemente como una historia,
tenemos que forzar un poco nuestra mente y tenemos que ver cuál es la dimensión profética que tiene esa historia. Porque como vimos ayer, todos los libros terminan y se encuentran ¿a dónde? En el Apocalipsis. Este principio debe de usarlo con cualquier texto bíblico. Eso significa que hablar de profecía tendríamos que dedicar miles de días para presentar tantos temas que encontramos e historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Porque todas las historias tienen una dimensión profética. ¿Estamos claros en eso? Ayer presentamos acerca de los 3 Elías y vimos cómo esa historia de Elías tiene una aplicación secundaria y triple. ¿Se acuerdan que vimos que se cumplió eso con Juan el Bautista? Y al final de la historia se va a cumplir con cuál Elías. ¿Quién es el tercer Elías? La iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué somos el tercer Elías? Tiene que tener razones. Quiero ver si están aprendiendo. Es porque predicamos el mismo mensaje que predicó ¿quién? Lo comprobamos eso ayer con la Biblia. El evangelio eterno, la justificación por la fe y los mandamientos ¿de qué? De Dios. Clarito. Ahora viene la segunda parte de este tema. Un poco antes de terminar los 3 años y medio de sequía en Israel por la gran apostasía que había caído, ¿se acuerdan? Que por la apostasía que pasó en Israel, había hambre, cayó una gran pestilencia, sequía, y eso es tremendo, pasar 3 años y medio sin llover, no hay comida, los animales empiezan a morir y empieza a morir la gente porque como no hay nada que comer. ¿Y a quién le llaman la culpa? ¿Y quiénes se levantaron para tratar de matar a Elías? Se levantó una triple unión, una triple unión satánica. ¿Con qué objetivo? Para tratar de ¿qué? Aniquilar al profeta Elías. ¿Se acuerdan que todo eso lo estudiamos ayer? ¿Quién era esa triple alianza? ¿Por quién estaba formado esa triple unión? El rey político, una mujer vil llamada como Jezabel y los falsos profetas de Baal y de Acera. 3 grupos que se unieron en una coalición para tratar de matar al profeta. Un poco antes de que terminaran los 3 años y medio, Elías se encuentra con Acab y le dice, bueno, quiero hacer un desafío. Los desafío a ustedes. ¿Y de qué manera los voy a desafiar? Sacrifiquemos un buey y clamemos. Ustedes le claman a Baal y yo le voy a clamar a Jehová de los ejércitos, a ver quién responde. Y dice que empezaron a hacer el holocausto, mataron el buey y lo sacrificaron. Vamos a leer esa historia que va a colocar la plataforma para comprender lo que queremos estudiar en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver la historia, quiero que la leamos, me interesa que la leamos, esa historia de lo que pasó en el Monte Carmelo. Este evento que pasó en el Monte Carmelo es necesario que lo comprendamos perfectamente porque basándonos en esta historia vamos a comprender lo que queremos estudiar en el Apocalipsis. ¿Estamos claros? Vámonos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 25 al 39. Dice lo siguiente el libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 al 39. Observemos lo que está pasando allí en el Monte Carmelo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sos más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, mira cómo decían,
Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Están captando, hermano? Dice que los profetas de Baal hicieron el altar y empezaron a clamar a Baal. Y empezaron a saltar. No se pierdan estos detalles, hermano. Por favor, que los vamos a mencionar al final. Empezaron a gritar, empezaron a saltar, clamando a Baal. Y no respondía. Y Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando o durmiendo, dicen algunas versiones. O tiene algún trabajo, o va de camino. Aquí está burlándose. Esto es una burla que está haciendo Elías aquí. Está burlándose. Grítenle más fuerte. Quizás está durmiendo, anda de paseo, Baal. Grítenle. Y dice aquí lo siguiente: y ellos clamaban a grandes voces. No se pierdan estos detalles. Y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre. O sea que le agarró una gran locura. Como no respondía el profeta, elevaron las voces, gritaban, y en un momento que les agarró una gran euforia, que se empezaron a machetear, a pegar machetazos. Esta es una locura, se les metió el demonio. Hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. O sea que el sacrificio que les tocó primero a los profetas de Baal fue el vespertino en la mañana. Como habían dos clases de sacrificio, el vespertino y el matutino, y el vespertino en la tarde. Los profetas hicieron primero el matutino en la mañana. Y todo el día pasaron hasta mediodía haciendo esa gritazón y no respondía Baal. Ahora llegaba la hora del profeta Elías. Reparó el altar. Y dice la palabra de Dios aquí: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Muy importante esos detalles, hermano. Lo arregló. Podemos llamar así, lo restauró el altar. Después de que terminó la locura como locos, Elías le tocaba su turno. Elías escogió el sacrificio vespertino en la tarde. Muy importantes los detalles, porque algo simboliza esto. Y dijo Elías: acérquense a mí. Y dice: y todo el pueblo se acercó y arregló el altar, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de Jacob, muy importantes esos detalles, el cual había sido dada palabra a Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Miren, hermano, lo que está haciendo Elías. Y que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Imagínense, mójenlo todo. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Imagínense el culto de Elías al culto que tuvieron los profetas de Baal, bien diferente, va. 2 clases de adoración, 2 clases de culto. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó Elías el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves
a ti el corazón de ellos. Entonces, en ese instante, ¿qué pasó? Qué pequeña la oración que hizo Elías, y cayó ¿qué? Fuego del cielo. ¿Y qué pasó con ese fuego? ¿Qué hizo con ese fuego? Y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió ¿qué? El agua. Qué potente ese fuego, va. Lambió todo, dejó seco. Yo me imagino que dejó ahí un gran cráter en el suelo. Un fuego potente del cielo que cayó. Y yo me imagino que todo el pueblo y los falsos profetas de Baal con la boca abierta, espantados, que ellos todo el día pasaron como locos teniendo un culto satánico. Y Elías en un instante dijo: Jehová, yo soy tu siervo. Glorificó a Dios y dijo: manifiéstate. Y cayó fuego del cielo. Dos clases de culto en el Monte Carmelo. Aquí va lo interesante. Si entendieron este evento que pasó en el Monte Carmelo, ahora vamos a explicar qué representa esto en profecía apocalíptica. Los detalles que vemos aquí en esta narración, en esta historia, tienen una dimensión apocalíptica. Vamos a continuación a lo siguiente. ¿Qué representaban los corderos cuando se sacrificaban en el santuario? ¿Por qué Dios había pedido corderos que se sacrificaban? Cuando un pecador había cometido un pecado, iba y conseguía un cordero o carnero. Siempre tenía que ser un animal limpio, pero la mayor parte eran corderos. Ese cordero tenía que estar sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser el mejor cordero. Dios había dicho eso. Iban a la puerta del santuario, lo confesaban sus pecados en el animalito y se degollaba el animal. Esto se hacía tarde y mañana en el santuario, porque Dios, por medio de estos símbolos, quería representar de que un día iba a venir Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esos corderos representaban a Jesús, porque era él sin mancha y sin contaminación. Esos corderos tenían que estar en perfecta, no tenía que haber ninguna imperfección. No tenía que ser ni patojo, ni choco, ni tuerto, ni que le faltara una oreja. Tenía que ser un cordero perfecto. Y cuando el cordero había cumplido con las normas que Dios había dicho, tal como él había dicho, se sacrificaba en el altar del holocausto. La palabra holocausto significa del todo quemado. Era porque Dios consumía el holocausto y no dejaba nada. Eso significa la palabra holocausto. Cuando Elías presentó el buey, ¿qué estaba enseñando ahí? Que ese animal que sacrificó Elías era un animal perfecto, que no tenía ningún defecto. De lo contrario, Dios no hubiera hecho descender fuego del cielo. La evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio era de que descendía fuego del cielo. Si no descendía fuego del cielo, había un problema. Dios no había aceptado esa víctima. Esa era una señal. Por ejemplo, si yo llevaba un cordero y lo sacrificaba, yo tenía que esperar si Dios lo aceptaba y descendía fuego del cielo. Si no, yo allí podía estar toda la tarde. Si no descendía fuego del cielo, había un problema en eso. Algo había pasado. ¿Me voy a explicar? La evidencia de que Dios aceptaba ese sacrificio era de que descendía fuego del cielo. ¿Qué pasó con Elías? ¿Ustedes creen que Dios aceptó el sacrificio de Elías? Sí, porque al instante descendió ¿qué? Fuego y sobre los Baales, ni una pizca de fuego cayó. ¿Estamos claros? Muy interesante. Esos corderos representan a Jesús como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Saben que eso pasó con Caín y Abel? Aunque no lo diga Génesis 4, que sobre el sacrificio de Abel descendió fuego, pero más adelante, cuando se instituyó los sacrificios en el santuario, vemos esa enseñanza que Dios puso en el pueblo. La sierva del Señor dice que Caín se enojó
con Abel porque vio que sobre el sacrificio de Abel cayó fuego. Sobre el de Caín no. Dios no lo aceptó. Porque esa era una evidencia que Dios aceptaba un sacrificio. Descendía fuego del cielo. Y esto era muy común dentro del pueblo de Israel. Descendía fuego del cielo en los holocaustos. Si no descendía, era de que Dios no había aceptado ese sacrificio. Veamos un ejemplo de eso en el Levíticos capítulo 9, versículo 24, acerca de cómo Dios descendió fuego del cielo sobre el holocausto. Levíticos capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. ¿Estamos claros aquí en este texto? Que la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio era de que descendía fuego del cielo. Los corderos, símbolo de Cristo. Pero ahora, ¿qué representa el fuego? El fuego tiene una aplicación simbólica también. Y vamos a ver qué representa el fuego. Si los corderos representan a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando murió Cristo en la cruz del Calvario como Cordero, ¿qué esperamos ver? Según lo que hemos estudiado, que descienda ¿qué? Fuego del cielo y consuma el holocausto. ¿Pasó eso cuando Cristo murió? Sí, porque entonces se rompe el símbolo. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos y amigos? Si no sucedió eso con Jesús, porque los corderos, ¿a quién simbolizaban? A Cristo. Y la muestra que Dios aceptaba un sacrificio era que descendía fuego ¿qué? Del cielo. Si Cristo era un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿qué esperamos ver entonces cuando murió Cristo como cordero? Que descienda ¿qué? Fuego del cielo. ¿Estamos claros, hermano? ¿Me están comprendiendo? Claro que descendió fuego del cielo, hermano. Vamos a verlo. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Jesús, después de que resucitó, ¿cuánto tiempo tuvo con los discípulos después de que resucitó? Tuvo 40 días. A los 40 días ascendió al cielo. Después de la Pascua, ¿qué fiesta seguía según el santuario? La fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés se hacía 50 días después de la Pascua, porque la palabra penta o Pentecostés significa 50. Pero cuando Jesús ascendió, habían 40 días. ¿Cuántos días faltaban para los 50? 10. ¿Qué pasó en el cielo con Jesús en esos 10 días? Antes de que fuera derramado el Pentecostés o el Espíritu Santo en el Pentecostés. Ya lo vamos a ver. Jesús fue investido como sumo sacerdote en el santuario celestial. Fue investido, igual como Moisés invistió a Aarón para iniciar a oficiar en el santuario. Eso está en Levítico capítulo 8. La evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo es de que descendió fuego del cielo. Ese fuego representa al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes. Y de repente vino, ¿de dónde vino? O sea que algo estaba pasando en el cielo, algo estaba pasando. ¿Estamos claros? Algo estaba pasando.
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Sigamos leyendo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La evidencia que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo lo demostró en el Pentecostés y descendió fuego, el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, el Padre no hubiera mandado fuego, no hubiera mandado la promesa del Espíritu Santo, porque el fuego representa al Espíritu Santo. Todo es tipológico. Las historias cobran vida. ¿Saben algo muy interesante, hermano? Cuando la iglesia recibió el fuego, ¿qué pasó con la iglesia? Algunas cosas que pasó con la iglesia primitiva. Los apóstoles empezaron a predicar con denuedo. Empezaron a bautizar por miles. Empezaron a hablar lenguas. Muy importantes los detalles, hermanos. No se le vayan a olvidar, amigos y visitas que están aquí, hermanos. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, la iglesia empezó a predicar con poder. Empezaron a hablar nuevas lenguas. Empezaron a bautizar por miles. Empezaron a hacer sanaciones y milagros. Y también por esa causa empezaron a ser perseguidos. Eso lo vemos en el libro de Hechos, todo el libro de Hechos habla de la vida de los apóstoles, mejor dicho, de algunos apóstoles. El Espíritu Santo capacitó a la iglesia para que la iglesia cumpliera la misión de predicar el Evangelio. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es imposible que pueda hacer la obra misionera. El fuego representa al Espíritu Santo. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo, estaba dando una profecía que un día iba a venir a morir Cristo en la cruz del Calvario, y gracias a ese sacrificio la iglesia iba a recibir fuego. No es que es una simple historia la que pasó con Elías, es una historia profética, una historia tipológica. Saben que el libro de Apocalipsis presenta eso en lujo de detalle. Apocalipsis 5:6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y les explico el contexto de este texto que vamos a leer. Pongan mucha atención. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, este evento se está desarrollando en el primer departamento del santuario, que es el lugar santo. El santuario celestial no tiene atrio, porque el atrio es la tierra donde vino a morir el Cordero. Por eso es que Jesús en el libro de Apocalipsis se ve de una sola vez, que se pasea en medio de los candelabros, de una sola vez se ve en el lugar santo del santuario. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis están presentando la escena cuando Jesús se presenta ante el Padre y hay una adoración celestial. Jesús se presenta ante el Padre como un cordero inmolado que viene de la tierra, y se presenta ante el Padre como victorioso que viene de la tierra de vencer al dragón. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 5 y 6, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, ¿es en? Correcto, Zen. Y miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Jesús se presenta como un cordero inmolado, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Por falta de tiempo no les explico cada cosa de esas, cada símbolo de eso, por falta de tiempo. Si les explico todo eso, no salimos aquí. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 ¿qué? Espíritus de Dios enviados por toda ¿qué? ¿Captaron, hermano?
Cuando Jesús se presenta como Cordero Inmolado, ¿qué es lo que hace el Padre? Envía los 7 espíritus de Dios, ¿a dónde? A la tierra. ¿Captaron? Es lo que pasó en el Pentecostés. Apocalipsis 4 y 5 están presentando lo que pasó cuando Jesús llegó al santuario, se presenta ante el Padre y el Padre envía al Espíritu Santo a la tierra y se le presenta como los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus de Dios son 7 atributos que tiene el Espíritu Santo. 7 atributos. Se envía al Espíritu de Dios a la tierra. ¿Y cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. ¿Están comprendiendo? Ahora aquí va lo interesante. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14, vemos a un sistema que falsifica la obra de Elías. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? Se contradice esta bestia, mire. Es como cordero, pero habla ¿cómo? 29 veces en el Apocalipsis, cuando se usa la palabra cordero, se representa a Jesús en el Apocalipsis, a excepción de esta. ¿Me entendieron? Aquí está simbolizando a un sistema que tiene apariencia como de cordero, profesa ser cristiano, pero contradice su posición porque habla como dragón. Sigamos leyendo. Este es un falso profeta porque es como cordero y habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que esta bestia que es como cordero, todo lo hace para agradar ¿a quién? A la primera bestia. ¿A dónde vimos eso ayer? La hija de Herodes danzó para agradar ¿a quién? A la madre y ¿a quién? Al rey. ¿Captaron el símbolo? Lo que vimos ayer. ¿Cuántos vinieron ayer? Interesante. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy importante, sigamos leyendo. También hace grandes señales esta bestia. Mire cómo dice. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante ¿de qué? ¿Dónde vimos eso anteriormente? ¿Qué profeta hizo descender fuego del cielo? Fue Elías. O sea, esta bestia o este sistema está tratando de falsificar la obra ¿de qué? Del profeta Elías. Pero ya vimos que la obra de Elías fue un símbolo de algo mucho mayor que representaba la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Aquí tenemos una falsificación de los milagros que desarrolló el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Hermanos, si nosotros vemos en la Biblia, los discípulos empezaron a hablar lenguas, a hacer milagros, a hacer toda clase de cosas para honra y gloria de Dios. Pero al final de la historia vemos que los sistemas religiosos que son representados por la bestia o la imagen de la bestia van a tratar de falsificar lo que pasó en el día del Pentecostés. Va a haber un falso Pentecostés en el mundo cristiano. El diablo va a tratar de imitar los dones de lengua. ¿Existe eso en el mundo cristiano? Falsos dones de lengua, los falsos milagros, falsos predicadores y falsos maestros. O sea, el diablo va a falsificar todo lo que pasó en el día del Pentecostés. Al final de la historia, el diablo va a hacer falsos milagros, porque ya vimos de que el Espíritu Santo representa el fuego,
y sin el fuego la iglesia no podía hacer nada, ni milagro. El diablo trata de falsificar lo que pasó en el Pentecostés, teniendo un falso reavivamiento, falsos milagros en el mundo cristiano. Si ustedes ven ahora, hermanos, usted enciende la televisión, va a ver cómo hay caravanas de milagros en las iglesias evangélicas. La gente sigue milagros. La gente no importa que le digan mentiras, lo que la gente quiere son milagros. La gente sigue milagros. Falsos reavivamientos, falso fuego. Esta es una manifestación satánica, como el diablo va a tratar de falsificar la obra del Espíritu Santo al final de la historia. La Biblia nos dice que Satanás va a tratar de engañar al mundo entero con falsos prodigios y falsos milagros. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12 dice lo siguiente, hablando del anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la justicia. Hermanos, todos los milagros son de Dios. Aquí dice que no. El diablo va a tratar de hacer milagros. Cuando la Biblia dice que el diablo va a hacer descender fuego del cielo, no está hablando literal que van a caer pelotas de fuego del cielo, sino que es una falsificación de la obra del Espíritu Santo al final de la historia. Porque el fuego representa al Espíritu Santo. ¿Estamos claros? En Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, se nos presenta la obra de Satanás al final de la historia. Va a hacer milagros y prodigios para engañar a la humanidad. Y eso ya lo estamos viendo hoy en día, hermano. Si ustedes ven, hermano, hay un canal que se llama el canal Enlace. Cómo millones de gente se reúnen ahí y cómo suceden milagros a barbaridad. Y la mayoría de eso es puro shock. Y les voy a decir algo muy importante, hermano. Oiga bien lo que voy a decir, amigos también que están aquí presentes. Nunca ningún milagro puede sustituir la palabra de Dios. Alguien puede hacer milagros a montones, pero si lo que enseña contradice las Escrituras, no le crea. Martín Lutero, un teólogo alemán, dijo lo siguiente: cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras, hay que desecharla, aunque haga llover milagros todos los días. Tremendo. La gente no le gusta oír la palabra de Dios, la gente lo que le gusta oír los milagros. Y aquí vamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Saben, hermano, que Jesús dijo que Juan el Bautista era mayor que los profetas, pero ningún milagro hizo? Pero todo lo que decía Juan era verdad. Interesante lo que dijo Jesús de Juan. Ningún milagro puede sustituir la palabra de Dios. Ninguno. No importa qué milagro sea. Voy a leer una cita. Perdón, ahí está. Mire cómo dice el libro de Apocalipsis. Esto es importante que como pueblo lo entendamos, hermano. Mucha gente hoy está siendo engañada por milagros. La gente le gustan milagros. Y yo les hago un desafío a toda esa gente que dice que tiene el don de milagro. ¿Por qué no van a los hospitales a sanar a la gente? Y voy a hacer un paréntesis antes de leer este texto. Una vez llegó un hermano a la iglesia, a mi casa. A mí me visita bastante gente, según dicen, hermana, para convencerme. Llegan testigos de Jehová, pentecostales, ya saben que soy adventista y que soy predicador de la iglesia. Pentecostales, bautistas, barbaridad. Yo le abro la puerta. Una vez llegó un carismático a tratar de evangelizarme, y me empezó a decir de que nosotros los adventistas no creemos en los dones. Yo lo dejé que hablara, ¿Es verdad eso que no creemos en los dones nosotros? Creemos en los dones. Y me llegó diciendo que él tenía el don de lengua. Le dije, bueno, tiene el don de lengua, le dije. Inmediatamente fui a sacar un libro de inglés
y se lo di. Tradúzcame esto, le dije. Como dije que tenía el don de lengua, que me lo tradujera. ¿Qué dice aquí? Un libro en inglés. No hay yo que decir, se puso rojo. Porque es puro shock. El don de lenguas en la Biblia, y eso tengo un tema de eso, lástima que esta semana no vamos a tocar, que es eso del el don de lengua. ¿Cómo la iglesia adventista cree en el don de lengua? El don de lengua no es hablar cosas sin sentido. El don de lengua en la Biblia es hablar diferentes idiomas por la autoridad del Espíritu Santo. El don de lengua lo tienen los pastores que andan en gira en todo el mundo para tratar de comunicarse con diferentes dialectos. El don de lengua no es hablar palabras sin sentido. No es hablar zarigonzas, como lo que habla la gente. Y ustedes han visto los cultos de esa clase de gente. Saltan, brincan, hasta vomitan, gritan, un gran ruido. ¿A dónde vimos esa clase de cultos, hermano? ¿A dónde? Los vale. El culto de Elías, ¿cómo fue? Sereno, reverente. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron el contraste? Falso reavivamiento, falsa adoración versus verdadera adoración. El don de lenguas, la iglesia adventista cree plenamente en el don de lengua. ¿Necesitamos en El Salvador el don de lengua? ¿Lo necesitamos? ¿Para qué si todos hablamos español aquí? El don de lengua los apóstoles lo usaron cuando la iglesia se reunía de diferentes nacionalidades. Era necesario que el mensaje llegara a cada idioma. Aquí, ¿para qué necesito yo hablarles en inglés? ¿Para qué? Yo no he ido a ninguna universidad a estudiar. Pero supongamos que yo estuviera hablando aquí en una congregación donde solo hubieran gringos. Dios me usa para que yo empiece a hablar en inglés. Porque es necesario para que el mensaje llegue. Pero aquí, ¿para qué? Si todos me están entendiendo en español o no. Mire cómo dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y dice, ¿qué es lo que hacen? Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus de demonio, engañando a las naciones, miles de gente engañadas. Voy a leer una cita de Elena de White para terminar, donde Elena de White presenta de que el pueblo de Dios al final de la historia va a tener un segundo Pentecostés. ¿Sabe, hermano, que la iglesia adventista, el pueblo de Dios remanente, va a ser derramado nuevamente el Espíritu Santo como fue en el Pentecostés? Eso lo dice la Biblia en el Apocalipsis 18. La iglesia va a ser llena del Espíritu Santo, pero hoy no va a ser a nivel de Israel, sino que va a ser a nivel mundial, porque la iglesia es ¿qué? Mundial. Elías ahora es ¿qué? Mundial. La iglesia va a tener un segundo Pentecostés. El diablo lo sabe. ¿Saben por qué Dios va a dar un segundo Pentecostés a la iglesia? ¿Saben por qué la iglesia va a ser llena del Espíritu Santo al final de la historia? Porque por medio de eso es que la iglesia va a poder evangelizar a todo el mundo. Y se van a convertir miles en un día, así como en el Pentecostés. Usual tenemos el Espíritu Santo, pero no lo tenemos completo. O sea, no hemos sido llenos por completo del Espíritu Santo, pero vendrá un día donde la iglesia va a ser llena por completo y va a tener el mismo poder que tuvieron los apóstoles. El diablo sabe bien eso, y mire qué es lo que va a hacer el diablo al final de la historia: va a falsificar eso. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos. ¿En cuáles iglesias? En todas esas iglesias donde la gente está engañada. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Poder sobre la iglesia. El Espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos.
entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar al pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esto. Hermanos adventistas del séptimo día y amigos que están aquí presentes, ¿se dan cuenta por qué que el diablo no quiere que estos temas se prediquen en la iglesia hoy? Porque quiere mantener a la iglesia dormida, quiere mantener a la iglesia, como dice Elena de White, con un estupor, con un sueño, un letargo, para que la iglesia no se prepare para esa época, ni pueda preparar a otros para este evento. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue este tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Oiga, hermano, hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puedan colocar bajo su poder seductor. Ahí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro ¿qué? Mientras el pueblo de Dios predicando el evangelio con poder y gloria, en las falsas iglesias va a haber un falso reavivamiento, y aquella gente que no conoció estos temas va a quedar confundida. No sabemos quién tiene la verdad, me voy para allá porque allá hay más milagros. Van a quedar confundidos. Otro espíritu que los guía. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Fuego del cielo, el diablo va a descender en la última fase de la historia. Falsos milagros sobre el cristianismo apóstata. Ya se está viendo, hermano, cómo está el diablo haciendo toda clase de milagros en las caravanas de milagros. Muchos han dicho, ahí no voy a la iglesia adventista porque ahí no hay milagros, ahí no hablan en lengua, ahí los cantos son bien tristes, me han dicho a mí. Pregunto, ¿en la iglesia adventista hay milagros? Yo soy un milagro viviente. Usted es un milagro, porque si no fuera por la misericordia de Dios no estuviera aquí, amigo y hermano. Le aseguro que estuviera muerto o a ver a dónde estuviera. El problema es que la gente se ha acostumbrado a ver milagros espectaculares como los presentan las películas de Hollywood. El mayor milagro de Jesús es que te perdona de tus pecados y te da una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el mayor milagro. Y saben, hermanos, que cuando eso sucede dentro del ser humano, la sanación viene hacia afuera. Pero la mayoría de gente que le gustan los milagros no piensa en perdón de pecados ni arrepentimiento. La gente lo que busca son milagros. Falso reavivamiento. Milagros. ¿Será que nosotros como pueblo de Dios vamos a ser engañados por ese poder seductor? No podemos ser engañados mientras tengamos la palabra de Dios, a la ley y el testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ningún milagro puede sustituir la palabra de Dios. Yo quiero hacer un llamado a nuestros amigos que están aquí. ¿Cuántos aceptan de que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecado? Quiero ver a nuestros amigos. ¿Cuántos de nuestros amigos que están aquí reconocen de que la Biblia es la única regla de fe y que ningún milagro puede sustituirla? ¿Cuántos de nuestros amigos que están aquí aceptan eso? Quiero ver a nuestros amigos de pie. Pónganse de pie nuestros amigos, los que no son miembros de la iglesia adventista. Pónganse de pie, amén. ¿Cómo dicen amén? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Algún otro amigo que no es de la iglesia? 8, 9. ¿Otro amigo? 9 amigos. También Naín. 10. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La